Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Roxana y en este video voy a hacer un análisis de la discografía de Stratovarius, motivada por la reciente gira sudamericana en la cual estrenaron su nuevo disco Survive. Y bueno, quedando manija con su paso por Argentina. Quiero analizar un poco la enorme discografía de Stratovarius. Se compone de 16 discos de estudio y bueno, tiene grandes etapas, teniendo en cuenta que a fines de los 80 comenzó como un proyecto de Timo Tolkki, acompañado obviamente por otros integrantes, y luego él dejó de ocuparse de la guitarra y las voces para imitar a Timo Kotipelto en el rol protagónico, justamente de vocalista. Es una banda liderada en principio por dos piscianos, más allá de que después Timo Tolkki, luego del disco homónimo, se haya retirado de la banda. Lo que me encanta de esta banda es que explora en cuanto al sonido, en cuanto al mensaje. Eh, y bueno, teniendo en cuenta que en este canal no solo hay videos de música, sino que hay de astrología y de otros temas, yo cito este detalle. Timo Kotipelto es un pisciano y por lo tanto tiene una visión bastante peculiar de la vida y del universo. Por eso nos invitan a explorar otros mundos a través de su música. Bueno, voy a pasar a este ranking lúdico con el fin de hablar de su discografía, y si no han escuchado algunos de sus discos, yo les voy a dejar algunos links abajo, porque el objetivo de este video es motivarlos a explorar esta música y además motivar a la escucha de álbums, porque creo que actualmente se ha perdido eso. La gente escucha en general canciones sueltas y bueno, los metaleros por el momento conservamos esa costumbre a veces de escuchar álbumes completos. Muchas gracias. Bien, vamos a someter a estas 16 obras de arte a un análisis eh, más bien sujeto a un criterio personal, porque como ya saben, todos los álbumes de Stratovarius me parecen casi perfectos, teniendo en cuenta que es una de las bandas legendarias que tienen que dar en la historia, como una de las mejores del metal. Bueno, vamos a pasar a la última posición, es decir, al disco que yo tendría menos ganas de escuchar. Bueno, haciendo últimamente un repaso de toda la discografía, llegué a esta conclusión. Bueno, el último disco sería Fright Night, el disco debut, la banda liderada en su momento por Timo Tolkki, el cual se ocupaba tanto de la composición, la guitarra y las voces. Bueno, realmente este disco no me llamó tanto la atención, me pareció bueno, pero dentro de lo que sería un heavy metal no lo veía muy encarado hacia el estilo actual. Me gusta tanto, por supuesto. Entonces, lo pongo en la última posición. El puesto número 15 sería para el disco homónimo Stratovarius. Realmente yo he escuchado opiniones y sé que este disco parece casi blasfemo. Bueno, es un disco que marca esa época de crisis. Es decir, el último disco con Timo Tolkki. Y bueno, realmente al principio no sabes qué estás escuchando, porque con Maniac Dance realmente la banda cambió bastante el estilo. Y bueno, el resto de los temas parecen un heavy, un hard rock tradicional.
No me parece un mal disco, lo que pasa es que no, realmente no me llama la atención, no, me parece un disco del montón de cualquier otra banda. Bueno, vamos al puesto número 14 y yo elegía Dream Space, si bien me pareció un muy buen disco de, de la primera etapa, en el cual se van encarando cada vez más a la atmósfera sinfónica. Bueno, me ha parecido que los temas eran bastante parecidos, pero bueno, no es uno de los que más escucharía, simplemente. Eh, y además se trata de la primera etapa en la que todavía no estaba Cotipelto. Eh, bueno, después vamos al puesto número 13, en el cual voy a... perdón, aquí, bueno, el siguiente, el 14, en el cual voy a posicionar a Twilight Time. Que me parece un muy buen, el mejor disco de la primera etapa. Realmente hay algunos temas que me sorprendieron bastante, porque te digo, sinceramente escuché la vieja etapa después de haber escuchado los principales discos de los 90 y de los 2000 también. Entonces realmente me sorprendieron algunos temas como el que le da nombre al disco, por supuesto, y me parece un disco muy bien elaborado. Voy a ir con la siguiente posición, el puesto número 12, en el que posiciono a Polaris, el primer disco en el que la banda comenzó a tomar forma después del gran cambio de guitarrista. Y bueno, digamos, siguió adelante a través del liderazgo de Cotipelto. Me parece muy buen disco. Lo que sucede es que no me, no me quedaron grabados tantos temas de ese disco en comparación con otros. Por supuesto, el criterio eh, es totalmente subjetivo y es en base a lo que me hace sentir cada uno de estos trabajos. Bueno, voy a proseguir a la posición número 11, en el cual voy a poner al disco Eternal, que es el penúltimo de 2015. Bueno, la verdad es que creo que lo que más me gustó de este disco fue el último tema de Lost Saga. Debe ser porque tengo una preferencia por lo sinfónico. My Eternal Dream también. Realmente me parece una muy buena apertura. Un disco bastante uniforme en general, Mind the Mirror. Pero está dentro de ese montón. De hecho, los puestos intermedios son los que más me costó posicionar. Podrían estar casi a la misma altura. Bueno, en la siguiente posición voy a citar a Elements Part 2. Sé que han criticado bastante a este disco, la verdad que no lo entiendo. Para mí es un disco muy pretencioso. O sea, es la segunda parte de Elements Part 1, por supuesto. Y bueno, cumple como un disco atmosférico, o sea, quizás no tan power metal. Obviamente que no es tan bueno como la primera parte de la saga, pero a mí me ha gustado bastante. Bueno, luego en la posición número 9 voy a posicionar a Elysium. Este disco también de la segunda gran etapa. Y me ha pasado lo mismo que con Polaris, en cuanto a que no me ha llamado tanto la atención. Hay algunos muy buenos temas, como Move the Mountain, por ejemplo. Final Maze, o sea, realmente Elysium, bueno, es un tema bastante pretencioso, bastante extenso, pero como lo digo, lo posiciono en un lugar intermedio. En la siguiente posición, luego de Elysium, voy a citar a Nemesis, que
bueno, yo también escuché el criterio de otras personas y este disco lo ponen bastante arriba, es como uno de los mejores de la etapa a cargo de solo del liderazgo de Cotipelto. Bueno, Abandon para mí es un gran tema, Unbreakable, bastante bueno, pero o sea, me ha gustado más temas como Castles in the Air, Dragons, por ejemplo. Y bueno, me parece un muy buen disco y como más asentado en esta nueva etapa. Bueno, en la siguiente posición voy a repartir porque son 16 discos. Bueno, en la número 8, perdón, en la número 7, bueno, ya voy a elegir a mis discos preferidos. El siguiente es Fourth Dimension. Fue uno de los primeros que escuché de ellos y es el debut de Timo Cotipelto junto a Timo Tolkki en la banda. Y me parece que es el nacimiento, es la semilla del apogeo que vino de los siguientes discos. Realmente, Fourth Dimension es un disco muy potente, más asentado, es un disco mucho más decidido desde el arranque, desde Against the Wind. Por ejemplo, realmente me parece un muy buen tema. The Sun Skies, por ejemplo. Bueno, ya sabemos que la voz de Cotipelto empezó a dar ese brillo a la banda. Y bueno, en la siguiente posición, en la posición, bueno, voy a poner número 6, voy a ubicar a Survive, el último disco de 2022. Lo escuché bastantes veces y me encantó, si bien podrá estar lejos de discos del apogeo como Visions, Episodes de ese estilo, pero me ha gustado mucho, me parece me gustan muchos temas. De hecho, en el último recital han tocado varios de ellos. Y bueno, si bien Survive es súper pegadiza, Only the Strong Will Survive, The Man Broken. Uno que me ha encantado que salga como por difusión, que tenga un videoclip o que lo toquen en los setlist, es We Are Not Alone. Es un tema muy divertido, es muy bueno también. Me ha pegado más la primera parte de este álbum, es decir, la primera mitad del disco hasta Frozen in Time. Pero me ha encantado esta resurrección de Stratovarius después de 7 años. Voy a continuar con el puesto número 5, en el cual voy a citar a Elements Part 1. Tiene que estar arriba, tiene que estar muy arriba, porque me parece una delicia. Bueno, empieza con Eagle Heart, que es un tema bastante pegadizo, pero muy bueno, muy simbólico de la banda, un tema inmortal. A mí me encanta Fantasía, Learning to Fly, Papillon, es hermoso, es hermoso. No sé si será, quizás no es power, será un poquito de speed metal con symphonic metal puro, es hermoso. En la siguiente posición, número 4, voy a citar a Destiny. Bueno, Destiny es de la etapa dorada, con los dos timos al cargo de la banda. Y bueno, realmente es muy homogéneo este disco, desde Destiny, No Turning Back, Years Go By, Venus in the Morning, etc. Es un muy buen disco, pero no es tan bueno para mí como los siguientes. Después en la tercera posición voy a citar a Infinite. Realmente, además de la música, del sonido, el mensaje trascendente que transmite la banda realmente es muy nutritivo para el intelecto y para el alma. Me parece hermoso. Yo creo que en la portada de Infinite hay mucho significado, pero bueno, hablando del sonido, creo que
uno de los temas más representativos de Stratovarius es Hunting High and Low. Millennium, bueno, Modern Gaia me encanta bastante. Es un hermoso disco y merece estar en la posición número 3 del podio. Y bueno, aquí entra la polémica porque hay, qué sé yo, un disco que es considerado como uno de los mejores de la historia del power metal, y hay otro el cual yo consideré mi disco principal de Stratovarius desde que comenzó. Y voy a declinarme por el criterio personal, que es totalmente criticable y subjetivo. Por eso en la segunda posición voy a poner a Visions, que tiene hitazos como Kiss of Judas, por supuesto, como Black Diamond, como Paradise, pero realmente me parece uno de los mejores. Pero a criterio personal hay uno que me gusta más, digamos, de forma homogénea. Visions es un hito, es un álbum histórico. Realmente también merece estar en la primera posición. ¿Qué más voy a decir yo? Y después, por último, en la última posición, bueno, antes de esto voy a decir que si ven este canal está hecho con 2 pesos, les sugiero que se suscriban y le den like para estar motivada a hacer más análisis de discos y bueno, de bandas, de muchos estilos. Y bueno, voy a seguir con lo que es el mejor álbum de Stratovarius para mí, el cual siempre que lo escuché no pude frenarlo hasta el fin, y es Episode. Desde Father Time, Will the Sunrise, Eternity. Episode es como que resuena automáticamente en mi mente, y creo que el único punto bajo de este álbum es Babylon, que me resulta un poquito más anodino, pero Episode es para mí el mejor álbum de la banda Stratovarius, aunque sinceramente para mí ninguno de sus discos, excepto los de Friday Night o Stratovarius de las últimas posiciones, puede tener un puntaje de 7, pero los demás están de un 8.50 a un 10. Bueno, gracias por escuchar y les mando un abrazo. Hasta luego. Since